Bienvenidos y asiento. No. ¿Tenían una indicación? No, si tu artículo también se van a incluir, pero un poco debido los resultados. No sé, lo que se aprobó aquí afuera fue la función de los proyectos, la del Ejecutivo. Vamos a comenzar la sesión. El acta de la sesión número 68 se dio por aprobada por... Silencio, por favor. No, si ya La iniciamos ya. ya iniciamos, estamos esperando silencio. Ah, ya está. Y esta pedida también la presentó usted, ¿cierto? Esta pedida, ¿se acuerdan de la pedida que está pidiendo que se cite al superintendente de servicios sanitarios? Ya. Le voy a dar lectura también. Ya. Eso es el tema, Oye, voy a pedir silencio por quinta vez ya. El acta de la sesión 69 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido moción de los diputados señores Coloma, Baltolu, Fuensalida, Don Juan, Macaya, Morales, Noman, Trisotti, Urrutia de Don Ignacio y Urrutia de Don Osvaldo, y de la diputada señora Hoffman, que modifica la Ley General del Servicio Sanitario para exigir a las empresas concesionarias de tales servicios la implementación de planes de ahorro de agua de uso residencial en los casos que indica. Enseguida un oficio del Director Nacional de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, que en cumplimiento de la Ley de Presupuestos informa sobre los estudios y servicios del Ministerio de Obras Públicas. Oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios, mediante el cual informa sobre los plazos de revisión y aprobación de proyectos de agua potable y alcantarillado. Comunicación de los diferentes asociaciones de trabajadores viales, mediante el cual apoya la gestión del señor Rodrigo Toledo Gutiérrez, Director Regional de Vialidad de la Araucanía. Precisan que hoy se encuentra suspendido del servicio como medida preventiva. No obstante, y sin el ánimo de involucrarse en la investigación que se lleva adelante, manifiestan su profundo rechazo a la situación que se les ha generado y quieren hacer patente a la Comisión el grave riesgo para la vialidad de la Araucanía, el prescindir de las capacidades técnicas, administrativas y de probidad de esta persona. En quinto lugar, correo electrónico de la Federación de Taxis Colectivos Sexta Región Feretacol, mediante el cual solicitan audiencia para exponer sobre el tema del proyecto de ley del cierre del parque automotriz de taxis. Y por último, una presentación del presidente, don René Alinco Bustos, por el cual pide que se cite a la señora María Ignacia Molina Marín, directora regional de SENAC Valparaíso, y al señor Jorge Rivas, superintendente de Servicios Sanitarios, con el fin de dar cumplimiento a lo acordado por esta comisión con fecha 18 de diciembre de 2019. Esa es la lectura de la cuenta, presidente. ¿La palabra sobre la cuenta? Bien. Sí, ahora viene temas varios. La palabra, diputado Jaime Mulet, presidente de la Federación Regionalista. Presidente, muchas gracias, presidente. Mire, yo quiero hacer una observación respecto al informe que se da a conocer hoy día en la sala respecto del proyecto de ley del que se dio cuenta en la sala que no se alcanzó a discutir. El de elevar algunas sanciones a las el proyecto sticker, ¿cómo le llaman? Vandalismo, claro, el que se dio cuenta hoy día en la sala, porque leí el informe y el informe, a mi juicio, no recoge como corresponde la discusión del proyecto de ley que se dio en esta sala. Creo que el informe, no sé quién lo hizo, no sé si es el secretario o su ayudante, es un informe parcial, no completo. Aquí hubo una discusión en varias sesiones, yo no asistí a todas, por cierto, pero que significó un cambio sustantivo en el proyecto. Hubo quienes nos opusimos al inicio del proyecto categóricamente y tuvimos discusiones bastante claras. Y el informe del proyecto no señala absolutamente nada de esa discusión. Se supone que un informe debe revelar cierto resumen y las conclusiones y obviamente el proyecto de ley cómo se aprueba. Las votaciones las tiene, pero creo que durante la discusión se recoge parcialmente a algunas autoridades que vinieron y nada más. Entonces,
Yo quiero preguntarle, señor secretario, por su intermedio, señor presidente, al secretario, quién hizo el informe y, en segundo lugar, por qué no se hizo un informe más completo que revele lo que pasó en las distintas sesiones de la comisión. Gracias, diputado Mulet. El diputado Mulet, señor secretario, hizo una consulta, si nos puede aclararla. ¿Me permite, presidente? Por supuesto. El diputado, el informe, según aparece en la rúbrica, lo hice yo, si está firmado por mi persona, y el informe es básicamente técnico. Las consideraciones de tipo político o de apreciaciones de mérito se hacen en las audiencias que se realizan en la sala. De manera que el informe se está circunscribiendo solamente al aspecto técnico de lo que pasó en comisión. Gracias, señor secretario. Diputado Mulet y posteriormente el diputado Ilavaca. O sea, la discusión que se dio en esta comisión es absolutamente técnica, ¿ah? Tenía que ver con cuestiones de naturaleza legal absolutamente, de escala de pena, etcétera, de manera que no es una discusión de otra materia, de manera que yo creo que el informe en ese sentido es incompleto. Insisto en mi posición. Diputado Ilavaca, ¿sobre el mismo tema? Sí, sobre el mismo punto, señor presidente. También estudié el informe y también debo manifestar que por primera vez me toca sorprenderme ante un informe por la parcialidad de este. En particular porque solamente se recoge, si ustedes revisan el informe, y la crítica es en definitiva para que vayamos mejorando, solamente se recoge la posición de la ministra, la posición del señor González, la posición de Luis de Grange, la posición de FENABUS, y no se plantea la rica discusión jurídica que se dio dentro de este ha sido uno de los proyectos más discutidos, ¿ya? De hecho, al final, y por eso de manera sarcástica se establece como la ley sticker, solamente quedó el 198 bis vigente, que sanciona los stickers, los rayados pequeños, y quedó fuera todo lo que en algún momento buscamos. De hecho, una indicación que yo volví a reiterar hoy día respecto a establecer dentro del delito de daño, esta clase de delito específico tampoco fue recogida. Y esa discusión que se dio, que es eminentemente jurídica, no está recogida en el informe. Entonces, por lo mismo, dieron lo que acaba de señalar el diputado Mulet. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. ¿Qué hacer al respecto? Yo creo que el informe está un poco incompleto, pero ya se presentó. No, de todas maneras, el presidente se va a tener presente todas las observaciones que se han hecho para lo sucesivo. Diputado García. Esto lo más fácil es que los diputados que tienen estas aprensiones las hagan saber en la sala. Se lee el informe y ellos pueden decir, ¿saben? Una rica discusión en tal y tales puntos que a nosotros nos parece que debe estar en el informe. Pero ya el informe está presentado. No creo, y perdónenme, conozco al secretario hace muchos años para pensar que el secretario haya querido favorecer a una u otra posición. O sea, lo conozco demasiado para pensar en eso. No, de verdad. Así que creo que la sala se discutirá los puntos que estén en contra, así que yo apoyo la decisión que tuvo el secretario de hacer la parte técnica, ¿no? Gracias, presidente. Ya, la última intervención, por favor. No, muchas gracias. Esto no es una cuestión personal con el secretario, quien yo conozco hace más años que usted. Cuando era relator, don Roberto Fuentes, en la Corte de Atacama, hace muchos años atrás. ¿Por eso está tan de y no es una, no. Si no es una cuestión... No, al contrario. No quiero personalizar si este no es un problema personal. Tengo la mejor impresión de la persona de don Roberto Fuentes. Y le conozco, por eso lo digo, pero es una cuestión técnica. ¿A mí qué me preocupa? Me preocupa haber participado en un proyecto de ley, haber tenido aquí una discusión de posturas distintas con uno de los senadores autores del proyecto. Este proyecto, producto de los planteamientos que hicimos varios, digamos, y del convencimiento de todos también, cambió significativamente. Y terminó en un proyecto que a mi juicio, no sé si lo voy a aprobar o rechazar, ya veré en la sala, digamos, pero que varía sustantivamente. Y creo que un informe debe tener al menos una conclusión de lo que pasó. De alguna manera contar la historia, o sea, entró A y terminó el proyecto Z y hubo un trabajo que se hizo y tiene que reflejar eso, y eso no lo refleja. Refleja A y llega a la Z, pero no refleja lo que pasa. Entonces creo que tiene que ver con el trabajo que hacemos nosotros, y no es más que eso. Y uno vota como quiere en la comisión y vota como quiere, ¿cierto? Como está convencido en la sala. Y no es una cuestión en contra del señor secretario, sino ahora si a mí me dicen, mire, los informes se hacen así y usted está equivocado, no lo creo, porque el señor Roberto Fuentes siempre ha hecho buenos informes, pero me pareció que es incompleto. A lo mejor fue muy sintético, no sé. Pero yo creo que un informe debe revelar sucintamente
lo que pasó, sobre todo si tuvo cambios significativos, cómo entró el proyecto y cómo salió. Entonces, por eso que yo creo y quise interponer, digamos, señalar esto, y creo que se puede complementar, o nos dirán, si no hay acuerdo, que no se complemente. Y nosotros tendremos que decir en la sala, mire, el informe no refleja, porque yo voy a defender mi trabajo, y don Roberto tiene que defender el suyo, y cada uno defiende el de uno, pues es parte de la pega de uno. Entonces creo que lo lógico sería complementarlo, para que, ¿cuál sería el problema? Y si no se puede, uno tendrá que expresarlo en la sala, si no es otra cosa y no es una cuestión personal ni de calificar ni descalificar, sino que yo creo que tiene que ver con defender el trabajo cada cual. Bien, nos dice el señor secretario que reglamentariamente no se puede complementar el informe. Lo que sí es la propuesta que hizo el diputado García de plantear las observaciones en la sala, y en la sala obviamente va a salir el informe completo. El detalle. ¿Eso? No se puede complementar a esta altura, me dice el secretario. Pero la propuesta del diputado García es plantearlo en la sala. Y eso es lo que queda por hacer. Bien, entramos en materia entonces. Vamos a la razón. Se encuentran invitados el señor subsecretario don José Luis Domínguez, acompañado de don Roberto Villalobos, asesor del Ministerio de Transporte. Bienvenidos. Y quien expondrá el subsecretario sobre los criterios de carácter general adoptados para distribuir los montos destinados a subsidiar el transporte del adulto mayor. Se encuentra también la secretaria ejecutiva de CONACEP. Bienvenida, Joana Borrart. ¿Está bien? El jefe de gabinete del Ministerio de Transporte, don Juan Carlos González. No está. Aquí hay un error, secretario. Aquí hay un error, secretario. No puede ser, me está haciendo pisar el palito. Y la asesora, la señorita Josefina Hubner. Ahí sí ya. Bienvenidos a todos y a todas, y tiene la palabra entonces nuestro subsecretario de Transportes. Bienvenido. El lado izquierdo. Gracias, presidente. A ver, recordar que en la ley de presupuesto se aprobó una rebaja para adultos mayores. Esta rebaja es el 50% de la tarifa normal vigente al 1 de noviembre del 2019 para el 100% de los adultos mayores de 65 años o más. Esta rebaja debe hacerse a todos los que operan bajo el marco de la ley 18.696, que es la ley de transporte público, y los que reciben subsidios de la ley 20.378, que son justamente lo que es la ley de subsidio de transporte público. Esto también indica de que el cronograma de implementación debería estar a nivel nacional completado al 30 de junio de este año. Ahora, la pregunta que ustedes hacían, ¿cuál va a ser el procedimiento para otorgar este subsidio? Perdón, le voy a hacer una interrupción. Acaba de llegar, para que la mesa sepa, que llegó don Juan Carlos González. Ahora estamos completos. ¿Está bien el señor secretario? Se retira la observación. sumario. Ahora sí. ¿Cuál va a ser el procedimiento? El procedimiento, la verdad es que primero hay que hacer un levantamiento de mucha información, hay que hacer una zonificación para justamente hablar con los involucrados, hay que cuantificar los montos, que no es sencillo, hay que hacer una revisión con los mismos operadores para acordar de que estos montos son los adecuados y evidentemente que esto hay que obtener los recursos de la Dirección de Presupuestos. El cronograma que informamos contemplaba entre enero y marzo levantar la información antes indicada para hacer los cálculos pertinentes, zonificar al país, que vamos a usar la misma zonificación que se usa para el subsidio escolar, definir los montos compensatorios e iniciar los procesos de revisión con cada uno de los operadores, que son una muy buena cantidad a lo largo de todo el país. Y entre abril y junio la idea es materializar estos acuerdos
para que sean posibles de implementar a partir del 1 de julio. La metodología de cálculo, nosotros tenemos primero que considerar las tarifas que están al momento de estudio en noviembre del 2019. Eso lo indica la ley de presupuesto y esa es la base que vamos a usar. Posterior a lo cual, nosotros, para efectos del subsidio de escolares, hemos hecho estudio de demanda a lo largo de todo Chile desde más o menos del 2010 a la fecha, ¿eh? Y la idea es usar esos estudios de demanda para poder determinar cuántos adultos mayores usan cada uno de los servicios y corregir estos estudios de demanda de acuerdo a los censos que hemos tenido el 2002 y el 2017 para tener cifras actualizadas. En aquello hay algunas ciudades que no tenemos estudio y ahí lo que vamos a hacer es usar el promedio nacional, que más o menos, para que tengan una idea, es algo superior al 8%. Más o menos el 8% de los pasajeros son adultos mayores. Esto es promedio nacional. Y con esto se estiman cuál va a ser la recaudación anual y se llega a un acuerdo con los operadores. Y esto nos lleva a un monto único, que es lo que va a ser pagado en el dicho proceso. Esto es válido, les recuerdo, para los transportes urbanos y los transportes rurales, ¿eh?, a lo largo del país. Y hemos conversado con varias agrupaciones, con ABUS, Coresur, con FENAR, gremios rurales, y se puede dar el caso de que no tengamos acuerdo, ¿eh? Evidentemente, cuando uno le dice a un operador, oiga señor, usted lleva, invento, al 8% de adultos y dice, no, yo llevo mucho más. Bueno, si eso fuera el caso, vamos a hacer estudios de demanda posteriores y vamos a ajustar el valor real que de ellos sea para arriba o para abajo. Puede ser de que ellos, el estudio de demanda dé un valor inferior a lo que habíamos pactado inicialmente, ¿eh? Y con esa forma lo vamos a corregir si eso fuera necesario. Por último, nosotros estamos haciendo el cálculo del monto de subsidio, estamos acordando con DIPRES los montos relevantes. Hoy día también indicar que ya en varias partes existen subsidios, por ejemplo en Punta Arenas existe el 50%, en Concepción hay algunos servicios que tienen hasta el 40%, en Rancagua el 20%, en Iquique el 20%, en Quintero Puchuncaví el 20%, en Merval el 50%, en el Biotren el 18%, y todos los servicios de zona aislada ya tienen el 50%. Entonces, no partimos de cero, ¿eh? Y la idea es que esté esto implementado a cabalidad a partir del 1 de julio. Eso sería, presidente. Solicitado la palabra el diputado García y posteriormente el diputado Norambuena. Presidente, a ver, ministro, subsecretario, hoy día a lo mejor usted dice es un 8%. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser un 8, puede ser un 7, puede ser un 10. Pero cuando la gente vea que esto va a rebajar un 50%, eso puede aumentar al doble. Me voy a explicar en palabras simples para que la gente entienda lo que estamos hablando. Por ejemplo, la persona que va de Valparaíso a Viña del Mar le cuesta 1.000 pesos ida y vuelta. Ahora con esta rebaja le va a costar 500 pesos. En consecuencia, la gente va a tratar de salir más, de ir más. Por lo tanto, hay que tener bastante consideración en ese, porque va a haber un tremendo auge en la movilización y va a aumentar tremendamente, porque un 50% es una tremenda rebaja y todo el mundo lo va a agradecer. En este momento, subsecretario, tenemos buses, por ejemplo, que corren de cualquier parte del país que tienen hasta el 15, por decirle, de diciembre, hasta el 30 de marzo, del 15 de diciembre hasta el 30 de marzo, tarifa normal. Y el resto del año le hacen un 50% a los adultos mayores sin tener ningún convenio, y eso lo hacen ellos, de mutuo propio. Esa gente hay que felicitarla, sin tener ningún convenio. Estoy hablando, no voy a nombrar empresas ni nada, ni mucho menos, pero hay que felicitarlo y ojalá ese ejemplo que lo estamos viendo en muchas partes se haga lo más luego posible.
La gente y el adulto mayor está muy esperanzado con este proyecto, subsecretario. Por lo tanto, yo le ruego cuando uno hace una ley o hace una promesa de este calibre, que hay expectativas tremendas, se cumpla a cabalidad la fecha de entrar en vigencia en esto. Cuando usted dice, me preocupa, ¿qué pasa si no se llega a acuerdo? La línea 1, por decir la línea 4, la 8, la 20, la 30, cualquiera no entra en acuerdo. ¿Qué pasa con esa línea? El resto de las líneas están en acuerdo, en desacuerdo. O sea, cuando una persona va a tomar esa micro, la línea que no aceptó, o la empresa que no aceptó, le van a decir, ¿sabe qué más, señor? Nosotros no aceptamos el convenio, por lo tanto nosotros nos marginamos. Entonces le van a decir al adulto mayor, ¿sabe qué más? Bájese del bus o pague el pasaje completo o espere la micro que viene. Eso me preocupa, subsecretario, porque creo que ha creado muchas expectativas con respecto a este tema. No quiero alargarme más porque hay varios colegas que están pidiendo el uso de la palabra, pero creo que no puede alargarse más esto y entrar en vigencia a la fecha prometida, y bien por este plan y este proyecto del gobierno para dar estas garantías a nuestros adultos mayores, que tanto lo han esperado. Gracias, presidente. Gracias, diputado García. Tiene la palabra el diputado Norambuena y se prepara el diputado Zavala. ¿Perdón? Diputado Norambuena. Por su intermedio, presidente, el colega García ya planteó una inquietud que creo que la tenemos todos, que qué pasa si se dificultan las negociaciones. ¿Qué plazo vamos a tener y de qué manera el gobierno o el ministerio va a enfrentar esa dificultad? Y también me preocupa de que, por lo menos en su exposición, subsecretario, da a conocer los avances que hay con agrupaciones o estas federaciones a nivel de región metropolitana principalmente. Y ahí quiero saber qué avances hay y de qué manera podemos agilizar también las negociaciones con las regiones, particularmente la 8ª región, que a la cual yo pertenezco. Gracias. Bien, tiene la palabra el diputado Zavala. Gracias, señor presidente. Saludar al señor subsecretario, a los asesores. Realmente este es un proyecto largamente esperado, que todos lo han pedido desde tiempos inmemoriales, y me alegro mucho que se esté abierto, ¿no es cierto?, a hacerlo realidad. Así que felicitaciones por eso, y como se ha dicho aquí, esperamos que el 1 de julio esto esté operando. Pero la pregunta que quiero hacer es efectivamente, ¿cuál es el presupuesto que tiene el Ministerio para poder financiar esto y cómo se va a financiar? Porque en búsqueda de recursos, muchos parlamentarios señalaron que había muchos fondos de la Ley Espejo del Transantiago que iban a regiones y que no, en realidad terminaban ocupándose en proyectos que no tenían nada que ver con el transporte. Y de ahí se pensaba que con esos recursos, que de hecho habían remanentes en las regiones, se pudiera utilizar para esto. Entonces quisiera consultar cómo lo van a financiar, cuál es el monto que se estima del subsidio. Y también, al igual que el diputado Norambuena, preguntar si en la región de Ñuble solamente va a beneficiar a las grandes comunas o también a las comunas pequeñas. Gracias, diputado Zavala. Tiene la palabra el diputado Bianchi, desde Magallanes. Presidente, muchas gracias. Saludar y también, obviamente, felicitar este proyecto. Tengo algunas dudas respecto en específico a lo que pasa en mi región. Hay dos medios de transporte, uno, ¿no es cierto?, que es la locomoción mayor, y acá, si me dejan por favor un segundo, dice, se entienden incluir los servicios al transporte intercomunal y rural dentro de la misma provincia, así como modo de transporte marítimo, fluvial, lacustre, aéreo que se liciten. Pero lo que pasa que solamente en Punta Arenas, por ejemplo, hay micros y en el resto de las comunas hay colectivos. Entonces, no sé si contempla el proyecto también colectivos, que me imagino que también hay muchas comunas que no tienen locomoción mayor, pero que es el único medio de transporte. Y la segunda consulta, porque acá, por ejemplo, Punta Arenas es una de las comunas que tiene este beneficio junto a otras de un porcentaje que se le descuenta. Si el hecho de que ya están con este beneficio va a traer consigo alguna inversión adicional, por ejemplo, no sé, hay comunas que en mi región no tienen. Había un proyecto en Porvenir que incluía 2 micros nomás, porque la comuna es pequeña, pero que finalmente no hubo financiamiento. Si va a incluir financiamiento para estas comunas que ya tienen
o regiones que ya tienen este beneficio en infraestructura o en otro ámbito también de transporte público, o simplemente van a quedar, ¿no es cierto?, con el beneficio ya establecido y no se va a hacer otra inversión al respecto. Entonces, las dos consultas respecto de la inversión en la comuna que ya está, ¿no es cierto?, Punta Arenas, si se va a hacer otro, digamos, se va a hacer extensiva a otras comunas que no tienen locomoción, y también el tema de la locomoción menor, como son los colectivos que están en muchas comunas que no tienen hoy día micro o transporte mayor. Gracias, diputado Bianchi. Tiene la palabra el diputado Mulet. Gracias, presidente. Presidente, le agradezco mucho al señor subsecretario las aclaraciones que ha hecho, y yo quisiera preguntar muy bien las fórmulas. Él nos señaló que la fórmula tenía que ver obviamente con el pasajero, con la cantidad de pasajeros efectivamente transportados, que me parece bien. Pero creo que ¿por qué no se considera también la forma como está resolviendo el gobierno el problema? Tiene ciertos riesgos, digamos. Uno de los riesgos son las presiones. Gremio más grande presiona más, puede obtener, como ocurre en todas las negociaciones, digamos, puede obtener tratamiento especial. Eso tiende a favorecer a los gremios mayores y a las comunas más grandes, donde hay una paralización de la locomoción colectiva, genera un caos, digamos. ¿Cómo maneja esa situación? Porque obviamente es una negociación con un órgano corporativo que defiende intereses de sus asociados, que son las asociaciones gremiales, que son brutales. Cuando paralizan el país, derrotan gobiernos, incluso muchas veces el transporte. Usted lo sabe, usted es experto en el tema. Eso produce una desventaja respecto de los gremios pequeños. En mi región hay algunos gremios pequeños, por eso me preocupa. Porque son ciudades más pequeñas, escalas menores. Particularmente en Copiapó, en Vallenar, por poner dos situaciones. Incluso durante el verano, en el mes de febrero, tuve una reunión con el señor subsecretario, me atendió y le agradezco mucho, porque se me generó en la zona la inquietud, porque uno no entiende que un señor que tiene un microbús que vale, no sé, 80 millones de pesos, va a recibir por transportar a adultos mayores, no sé, 200.000 pesos al año, o 300.000 pesos al año, y otro que tiene el mismo microbús que vale 80.000 pesos va a recibir 1 millón y tanto. Y están uno en una región y otro en otra región. Entonces la respuesta es que él transporta más y el otro transporta menos, digamos. Lo que es relativo, pues, él transporta más y él transporta menos, pero él tiene que tener el mismo capital invertido respecto del otro. Yo sé que aquí hay cuestiones de apreciación de orden técnico, no es tan simple la respuesta, pero creo que eso implica a que los transportistas y por ende los pasajeros de las regiones menos pobladas que transportan menos personas, pero que las distancias muchas veces son más largas, tendrían que andar en microbuses de menor calidad, ¿cierto? Que cuesten menos, porque hay que hacer la misma inversión para transportar menos personas, eso le quiero decir. O sea, hay que invertir en buenas micros muchas veces o este tipo de autobuses para transportar a lo mejor menos personas, porque hay menos densidad poblacional. Porque también se requiere la frecuencia. Usted dice, bueno, que tenga menos frecuencia, pero le va a pasar un microbús una vez cada hora y no cada 10 minutos. Entonces, hay una serie de factores que no solamente tienen que ver con la cantidad de pasajeros transportados, y yo creo que eso no se está acogiendo en su fórmula, en la que usted dio a entender que parece justa, pero genera esta situación que es discriminatoria con aquellos lugares donde hay menos densidad poblacional, y la idea es que tengan el mismo estándar. Entonces debiera haber ahí una proporción mayor, a mi juicio. Estamos hablando de adultos mayores, además de gente que necesita condiciones, y el propósito del gobierno también es ir elevando los estándares de la locomoción colectiva y del transporte de pasajeros mayor. Eso por un lado. Por otro lado, repito lo de la presión de los gremios, que también es un hecho súper subjetivo, pero relevante. En esta negociación va a estar la presión de los gremios y las amenazas de paralización. Entonces, ¿cómo se objetiviza una situación de esa naturaleza? Y por último, yo creo que es muy importante también ver qué pasa con los transporte colectivo menor. Yo entiendo que queda afuera, no lo recuerdo bien, pero también es relevante, ya que la alternativa en muchas regiones son
es solo el transporte colectivo menor, o sea, los colectivos, como vulgarmente o comúnmente se les llama. Y los adultos mayores no tienen otra alternativa que usar el colectivo, porque no hay transporte público mayor. Y eso ocurre también en ciudades de menor escala, normalmente de menor escala poblacional. Entonces la consulta es, yo entiendo que hasta ahora están fuera. ¿Considera el gobierno incorporar también a los transportistas de transporte público menor? Porque creo que desde el punto de vista teórico debieran también incorporarse. Son pasajeros que no tienen otra alternativa y que son adultos mayores igual. ¿Por qué uno sí ahora y por qué uno no ahora? Esas serían las consultas que yo hago, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, compañero Mulet. A continuación, el diputado González. Gracias, presidente. Bueno, es una buena noticia. El asunto es cómo generar que sea justo, que haya justicia, ¿no? Lo que acaba de plantear el diputado que me antecedió va en ese sentido. En el Gran Concepción ya hay una rebaja a los adultos mayores, hay un pase del adulto mayor. Yo todavía no entiendo por qué tienen que renovarlo todos los años si al año siguiente van a seguir siendo adultos mayores. No sé los estudiantes que podrían no serlo, ¿no? En fin. Pero a mí me parece que si va a haber un subsidio y se va a aplicar de manera justa, ¿no podrían los adultos mayores del Gran Concepción seguir pagando lo mismo que pagan hoy día? Yo entendería que ellos terminaran incluso con gratuidad, entendiendo que los empresarios del transporte, aplicando las tarifas a quienes no son adultos mayores, más los estudiantes, que tienen otra tarifa rebajada también, están hoy día ganando dinero igual. Entonces sería un poco provechoso para los adultos mayores que hoy día en Concepción el subsidio pasara directamente a los bolsillos de los empresarios que hoy día están entregando esta rebaja. Entonces quisiera también saber si el Ministerio ya ha considerado esa situación que ocurre en la provincia de Concepción. Gracias, diputado González. Tiene la palabra el diputado Hernández. Gracias, presidente. Sí, ya se han planteado varias de las inquietudes que uno puede agregar, pero siempre persiste un grado de duda, porque me gustaría tener más información respecto, digamos, a la cantidad de adultos mayores, qué significa por regiones, por zona. Me preocupa, por ejemplo, que usted esté solamente hablando con CONABUS, CORESUR, CONFENAC y gremios rurales de la región metropolitana, entre otros. Entonces me empieza a entrar escalofríos cuando pienso en mi región o en las regiones del sur de Chile o del norte de Chile, porque no sé si están considerados todos. Entonces, con esta información tan general, muchas veces uno no sabe si decir que es una buena noticia, porque finalmente uno se puede atrapar los dedos en el cajón, ¿no? Y me gustaría saber, digamos, detalladamente por zona, por región, por comuna. Se habla aquí que tenemos, va a ser también un subsidio al transporte intercomunal dentro de las provincias. Y eso es una gran alegría, porque en la zona muchas veces nosotros discutíamos que los subsidios que se entregaban en Santiago muchas veces sobrepasan en muchos kilómetros los recorridos intraprovinciales de una comuna a otra, entre 30, 50 kilómetros, y eso pagaban un valor significativamente alto en comparación con lo que se paga en el Transantiago por un solo pasaje. Entonces, si uno puede comparar o hacer comparable esa cifra, igual van a quedar pagando mucho más que lo que paga un pasaje del Transantiago acá. Un pasaje de una comuna a otra en las zonas que uno puede representar puede significar entre 1.500, 2.000 pesos. Y aquí el pasaje cuesta, ¿cuánto en Santiago? 7.40. Entonces el 50% va a ser pagar mucho más que lo que se paga en Santiago. Y cuando se habla de justicia, la justicia tiene que ser para todos, ¿ah? No hay chilenos de primera y segunda clase, por lo tanto, ¿cómo se corrige esa forma? Esa es una pregunta, creo, importante. Y lo segundo es saber con cuántos adultos mayores en la zona que uno representa, ojalá que pueda venir la información por comuna, y en eso, presidente, le pido que se considere eso como una solicitud oficial de la comisión, que venga el detalle de
¿cuántos adultos mayores van a ser beneficiados por comuna? De tal manera de poder, sí, por supuesto, porque evidentemente que nosotros, uno es el potencial y otro es el porcentaje al cual va a ser asumido. Se habla del 8% más o menos que sería beneficiado, que usa los sistemas de... pero me gustaría tener ese cuadro comparativo. Muchas gracias. Bien, ha hecho una propuesta, gracias diputado Hernández, hizo una propuesta concreta el diputado Hernández solicitar a quien corresponda, ¿cierto?, la información de cuántos adultos mayores van a ser beneficiados en Chile, por comuna o por región. Bueno, la cantidad por región, que sea accesible. ¿Se acuerda? Por unanimidad su propuesta, diputado Hernández. Tiene la palabra el diputado Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor subsecretario y a su equipo asesor. La verdad es que de la explicación del subsecretario saltan dos inquietudes o dudas. En primer lugar, yo entiendo que el proceso de negociación es 1 a 1 con todas las empresas que no sean Transantiago o el sistema que ocurre en las 34 comunas de la región metropolitana. En la región metropolitana también tenemos rurales, 18 comunas. Me preocupa el hecho de determinar la demanda en las regiones. ¿Y por qué me preocupa? Porque si el beneficio, hasta donde entiendo, es adultos mayores pensionados, o son todos los mayores de 60 años. De 65. Por lo tanto, podríamos decir que son pensionados, porque las mujeres se pueden pensionar a los 60, los hombres a los 65, por lo tanto van a ser también adultos mayores pensionados. Porque la definición de adulto mayor es a partir de los 60. Entonces, si es 65, quiere decir que la inmensa mayoría van a ser pensionados, la inmensa mayoría. Y lo otro es que yo no sé si se pueden extrapolar los comportamientos de viaje del adulto mayor a aquellas zonas donde no hay estudios. Yo me imagino que Concepción, Temuco, Osorno, qué sé yo, la misma región metropolitana, en las comunas periféricas o rurales, existen estudios respecto al comportamiento de viaje del adulto mayor, que es bastante decidor, o sea, no tiene un comportamiento errático. O sea, más o menos se sabe cuál es el comportamiento de uso, intracomuna, intercomuna, etcétera. Entonces, lo que me preocupa es que vaya a llegar en la fecha en la cual, de acuerdo a la ley aprobada y el mensaje del presidente Sebastián Piñera, el hecho que no podamos satisfacer en todos los lugares por los problemas que ha manifestado el señor subsecretario respecto a que algunas empresas podrían decir, mire, nosotros estamos sobre el porcentaje, para no dar la cifra promedio de Chile que nos dio el subsecretario, sino que ellos estiman que ellos transportan un porcentaje mayor. En circunstancia que yo creo que la información de los adultos mayores de 65 o más años se sabe. Y se sabe por una razón muy simple. Acabamos de aprobar, el año recién pasado, la reforma a las pensiones de la gente más, de los pensionados más vulnerables, digamos, y ese dato está desagregado a nivel de todo Chile. Y se sabe cuánto se paga por tramo de edad de 65 a 70, de 70 a 75, 75 a 79 y mayores de 80. Entonces, yo creo que un elemento de análisis a lo mejor podría ser los datos que ya existen. Ahora, otra cosa distinta es que alguna empresa o alguna línea en particular diga que transporta más de lo que, pero resulta que la población ya está, o sea, el dato está. Es difícil que alguien vaya a decir, mire, yo transporto, no sé, el 15% de mi pasaje de adulto mayor. Obviamente puede ser que en alguna comuna la población adulto mayor sea muy relevante en esa comuna. Pero no olvidemos también el comportamiento de viaje. Eso quería plantear por medio presidente, porque entiendo que eso ya está al menos a nivel de toda la región metropolitana, que es bastante representativa, dado que tiene 18 comunas rurales, comunas periféricas, etcétera, 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 que se podría extrapolar, digamos, a aquellas provincias o regiones en donde a lo mejor hay menos datos de comportamiento de viaje. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pérez. A continuación, el compañero socialista Marcos Ilavaca. Muchas gracias, presidente. Claramente, uno de los requerimientos que con mucha fuerza los adultos mayores han planteado hace mucho tiempo es la rebaja del pasaje de la movilización colectiva. Y hoy día creo que se da un primer paso interesante en orden a darle solución a este requerimiento, porque además los adultos mayores que han entregado su vida al desarrollo del país se lo merecen.
quiero partir con esas palabras en orden a felicitar un proyecto que me parece que en el fondo va bien orientado. Va orientado efectivamente a satisfacer las necesidades de nuestros adultos mayores, cuestión que es fundamental. Pero me nacen, después de la conversación y discusión, algunas dudas. Lo primero es que, en definitiva, solamente se habla de transporte público mayor, es lo primero. Pero resulta que hay comunas en el país donde no funciona el transporte público mayor. Y generalmente la gente se moviliza de comuna a comuna en otro tipo de transporte. Por ejemplo, la gente que pasa de Mafil a Valdivia, de Mafil a Los Lagos, no tiene puros buses que no van a cumplir con estos requisitos. Por lo tanto, la población de Mafil, por ejemplo, podría verse afectada. Pero también se señala acá que dice transporte marítimo, fluvial, lacustre y aéreo. Y resulta que la única forma de movilizarse desde la comuna de Corral a la comuna de Valdivia es a través del transporte fluvial. Tienen que cruzar la bahía en lancha, tienen que esperar una micro, que genera una micro de recorrido, y irse a Valdivia. Entonces, las lanchas generalmente tampoco van a quedar incorporadas y lo más seguro es que este beneficio sea para la barcaza, que tiene sí una situación concesionada. Cuestión que hay en desmedro también de una industria o un sector de la población, en particular en la comuna de Corral, que tiene mucha vida y se han mantenido de siempre, ¿ya? Por lo tanto, me gustaría tener antecedentes cómo va a ir operando efectivamente, y por eso quería complementar en el grueso de las comunas, por ejemplo, en mi región. Porque me queda claro cómo va a operar en Valdivia, cómo va a operar en La Unión y algunas comunas más grandes, pero en la generalidad de las comunas, al parecer, no va a suceder eso, ¿ya? También me preocupa, señor subsecretario, con su intermedio presidente, el tema presupuestario. ¿De dónde van a salir las lucas? Va a haber una asignación especial a través de la ley de presupuesto, vamos a utilizar la ley de espejo del Transantiago, porque tiene consecuencias, ¿ya? Y eso por el momento. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Diputada Jenny, ¿no opinó sobre esto? Sí, yo también... Al parecer este proyecto es bastante atractivo, tiene un buen titular, pero cuando vamos desmenuzando ya vamos encontrando algunos, no errores, pero sí imperfecciones o posibles situaciones que no reflejan la intención. Yo creo que se actuó con buena intención, pero a lo mejor a la hora de los que hubo, cuando este proyecto llega a la calle o llega el adulto mayor, tal vez no va a ser tan generoso como se plantea aquí. Yo tengo entendido que en otros países, no sé si en Argentina me parece, y otros países, el pasaje de este tipo de pasajes para los adultos mayores es gratis. Bueno, eso hace muchos años. O sea, digo esto no para disminuir este proyecto, sino para que nos interioricemos de que hay países latinoamericanos que están bastante más desarrollados que nosotros en este aspecto. A mí me salta una duda, me mandaban un WhatsApp. Supongamos, el 50% del valor del pasaje, pero lamentablemente hay libertad de precio en cuanto a los pasajes, porque o el ministerio, o el gobierno, o el ejecutivo dicen, mire, tal tramo que vale 2.000 pesos va a ser subsidiado, pero se tiene que mantener el precio, porque ha pasado en otras circunstancias. Allá en Aysén, por ejemplo, se subsidia a nivel comunal, en fin, y los empresarios, no todos por supuesto, pero el 99,9% sube los precios. Y claro, se subsidia, pero igual son reglas del mercado hoy día, libertad de precio. Lo otro es a quienes van a ayudar efectivamente o van a favorecer, porque les voy a dar un ejemplo. En la región de Aysén hay un subsidio de transporte para los camiones, pero ¿qué es lo que pasa? No son los pequeños camioneros o el camionero que tiene 1 o 2 camiones quien obtiene ese beneficio, son las grandes empresas de flotas de camiones, San Isidro y otros, tienen 100, 200 camiones. Entonces, la intención del Ejecutivo de ayudar
al pequeño empresario, al pequeño camionero o al adulto mayor, en fin, de regiones, se pierde. No sé cómo se puede manejar eso. No sé si el ministerio podrá decir, mire, los pasajes que van a ser subsidiados van a tener un límite de precio. Digo, yo no. En este sistema, ¿cierto? Insisto, de mercado, donde el mercado es el que regula, el que siempre regula para arriba, ¿cómo se puede hacer para que realmente favorezca al adulto mayor y no se desvíe la plata? O sea, la plata al final, o el subsidio, salga de donde salga, va a salir del Estado, ¿cierto? En vez y con muy buena intención, un objetivo social, pero va a servir para que enriquezca más a algunos empresarios. Porque ahí va a ir a parar la plata, así como está pasando hace muchos años en el Transantiago. Esa era mi pregunta, subsecretario, sus asesores, si nos pueden responder. ¿Nadie más por acá? Tienen la palabra. Gracias, presidente. A ver, son hartas preguntas, vamos a tratar de dar la respuesta a la totalidad. Lo primero, entender el ámbito de lo que establece la ley de quiénes son los beneficiarios. La ley establece dos condiciones: que estén amparados bajo la ley 18.696. Estos son todo lo que son transporte público mayor, por lo tanto excluye colectivos, es lo que establece la ley. Y la segunda condición es que reciban subsidio del transporte público de acuerdo a la ley 20.378. Estos son básicamente todos los transportes públicos a lo largo de todo Chile, eso significa urbanos, rurales, interprovinciales. Ese es el ámbito que establece la ley. Ahora, con respecto al mecanismo de pago, que hay varias consultas, evidentemente que nosotros tenemos que pagarle a los operadores la mitad de la tarifa de la demanda de los adultos mayores. Yo coincido con el diputado Mulé de que evidentemente un gremio va a tener mucho más fuerza que un simple operador en un lugar rural, pero el mecanismo que hemos establecido justamente apunta a no tener esta dificultad, porque lo que vamos a hacer es usar estudios de demandas que existen a lo largo de todo Chile. Son estudios de demanda que lo hemos hecho justamente para subsidiar el transporte escolar, por lo tanto tenían más o menos un fin equivalente. Estos estudios de demanda son del 2010 hasta el 2019, hay algunos que hay que corregir porque son un poco antiguos, pero se corregirán. Entonces llegamos a un valor porque en esos estudios de demanda lo que se hace es verificar quiénes son estudiantes, quiénes son adultos mayores. Por lo tanto, tenemos cuotas que se hizo en algún año pasado que hay que actualizar. Entonces, evidentemente no tenemos en todas las localidades y en todo Chile. Donde tenemos, vamos a usarlo. Y puede ser incluso que, aunque lo tengamos, el operador no esté de acuerdo. Entonces, si no está de acuerdo, no es que no vaya a haber subsidio, va a haber el subsidio igual, y lo que vamos a hacer es que mire, señor operador, usted no está de acuerdo con esta cifra, bueno, partamos con esta cifra y hacemos un estudio de demanda posterior. Y con ese estudio de demanda posterior vamos a determinar exactamente cuántos son los adultos mayores, por lo tanto, ahí vamos a corregir, pero cuidado, puede ser para arriba o para abajo, o sea, lo que salga. Entonces, de verdad, con esa fórmula nosotros nos cuidamos, nos protegemos de pagar lo que corresponde. Y aquí no hay enriquecimiento del operador porque evidentemente solo le vamos a pagar lo que no percibe producto de que el adulto mayor tiene este descuento del 50%. Ese es el mecanismo. Ahora, hay otras dudas más adicionales que tienen que ver con de dónde vienen los recursos. Nosotros hemos conversado con DIPRES, estos son recursos adicionales que nos va a colocar la Dirección de Presupuesto con cargo al fisco, por lo tanto no salen de lo que hoy día se usa para ya sea el Transantiago o el espejo del Transantiago. Por último, algo muy importante, la acreditación del adulto mayor es con el simple carnet de identidad. Aquí no hay tarjeta adicional, sino que
un adulto mayor simplemente con su carnet de identidad acredita que es adulto mayor, por lo tanto es bastante simple y no requiere mayores costos que podría tener el sistema. La consulta de Concepción es válida para otras partes también. Ya hay algunas ciudades que subsidian, Rancagua el 20%, Concepción en algunos recorridos hasta el 40%. Nosotros solo vamos a subsidiar la diferencia, o sea, hasta llegar al 50%. O sea, al señor de Rancagua, por ejemplo, que subsidiaba el 20%, le vamos a subsidiar el 30% para que, en definitiva, al adulto mayor sean todos iguales en Chile, que paguen la mitad. No sé si hay alguna otra pregunta que se me haya quedado fuera del tintero. Los colectivos está dicho. La libertad de precio, nosotros siempre vamos a pagar la mitad. Y con la referencia que tiene la ley, que es la tarifa del 1 de noviembre del año pasado. Eso sería, presidente. Yo no sé si hay alguna de las preguntas que se me haya escapado. ¿Fondos regionales? Igual, no, son con fondos adicionales que nos va a colocar la Dirección de Presupuestos. No son Estaba manifestando, estaba manifestando, señor subsecretario, para los que no escucharon, que cuando la pregunta que hizo el diputado Ilavaca, ¿de dónde salía la plata? Informó el subsecretario que salían de la DIPRE, estar en el presupuesto del Estado. Está claro. ¿Alguna otra pregunta para diputado Norambuena? Jaime Mulet. Sí, ahí está. Micrófono. A ver, en algunos lugares se financian con las condiciones de operación que tienen, por ejemplo el caso de Rancagua. En otras, como Concepción, se financia vía vendiendo la tarjeta a los adultos mayores. Hay distintas fórmulas para lo existente. En Metro Valparaíso tiene una tarifa de adulto mayor del 50% y está dentro de sus planillas de cálculo y así lo determinó desde el inicio. Son, la verdad es que distintas fórmulas por las cuales hoy día se hace el descuento, salvo en las zonas aisladas, donde nosotros hemos definido que siempre van a estar con el 50%. Estos son 1000 contratos que hay a lo largo de todo Chile, que son los que se hacen con el subsidio espejo del Transantiago desde que partió la ley de subsidio. Diputado Norambuena. Una pequeña aclaración. O sea, las ciudades, por ejemplo, o empresarios que por iniciativa propia hicieron el descuento y desde hace un tiempo, por ejemplo, en Concepción y alrededores, que puede ser de un 30 o un 40%, en esta oportunidad ellos podrían tener la libertad para desechar ese beneficio que entregaban y tendría que el Estado, en este caso, de acuerdo a esta ley, tendría que cubrir eso. Entonces, no significa un castigo cuando ellos estuvieron concediendo con decisión propia un beneficio y ahora que por ley se puede otorgar y que ellos podrían tener ingresos, le van a dar la diferencia de un 10%, ahí tengo la duda que es un poco injusto para aquellos que no lo hicieron y que hoy día van a optar al 50%. Insisto que la totalidad de los casos no es igual, pero no hay duda de que los empresarios hacen sus estimaciones de costos e ingresos y de acuerdo a eso planifican sus tarifados y si ellos están de buena forma con un tarifado distinto para adulto mayor y yo quiero subsidiar hasta el 50%, me parece de toda lógica que nosotros entremos a subsidiar la diferencia, porque eso justamente es lo que hoy día no se está dando y lo que queremos que se dé a futuro. La verdad es que, insisto, no son todos los casos iguales y en su mérito habrá que revisar uno por uno. Gracias. La palabra, no sé si los asesores quieren complementar. Diputado Bianchi. En el mismo tenor, pero no en el ámbito de entrar a una discusión, pero lo que entiendo es que, por ejemplo, zonas aisladas tienen el subsidio y lo tienen mediante la ley espejo.
Entonces, ahora va a entrar mediante otro, ¿no es cierto?, fondo a subsidiarse otras regiones o ciudades del país. Entonces, creo que ahí hay un castigo para la zona extrema, porque podría ese mismo, digamos, fondo espejo utilizarse en otra inversión para la misma región, en el ámbito de infraestructura o de movilización, pero ya al tenerlo está siendo castigado porque no se le va a entregar el recurso y va a tener menos recursos espejo, y otras regiones van a tener un subsidio que hoy día no estaría teniendo esta zona extrema. Gracias, diputado Bianchi. No sé, alguna... A ver, en general, la zona extrema, en particular la décima, undécima y duodécima, son las que acaparan la mayor parte de los recursos del Fondo de Espejo del Transantiago. En el caso en particular, el caso, por ejemplo, de la región de Magallanes, están los principales subsidios, sobre todo para Puerto William, que hay unos subsidios enormes ahí, para justamente hacer de alguna forma patria de tener un lugar como Puerto William, que es bastante aislado, digamos, entonces es muy necesario. Pero son los mayores subsidios, o sea, si uno mira cómo se distribuyen los subsidios a lo largo de todo Chile, las zonas con más dificultad de conectividad, que son justamente la décima, undécima y duodécima, son las que acaparan la mayor cantidad de los fondos de espejo del Transantiago. Bien, esa sería, ya no hay más consultas ni respuestas. Pasamos entonces a carreras clandestinas. Pasamos al otro punto de la tabla, que es el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Lonton, Berger, García, perdón, acá, perdón, me equivoqué. Inicio de discusión particular de los proyectos de ley ley de origen en mensaje que modifica la ley número 18.290 de tránsito para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados, boletín número 12065-15, y moción de la diputada Jenny Álvarez y adherentes, que ¿no colocaron a los adherentes? Y adherentes, que modifica la ley 18.290 de tránsito para agravar las penas y sanciones cuando la infracción se cometiere conduciendo a exceso de velocidad. Este es el famoso proyecto de las carreras clandestinas, para el hijo de la señora Raquel Argandoña. El sistema de trabajar los proyectos refundidos, un mensaje y una moción, es elaborando un texto base de trabajo. Este texto base de trabajo compendia los dos proyectos, lo mejor de los dos proyectos, en un solo texto, y de esa manera lo refunde. No hay una fusión formal, digamos, sino que eso sería la fusión material de ambos proyectos. En este caso, hay una indicación sustitutiva del diputado Vilavaca, de don Leopoldo Pérez también, que sustituye todo el texto del mensaje y también de la moción en este caso, y además indicaciones parlamentarias. Y también una propuesta, porque esta indicación sustitutiva del diputado Vilavaca, de Leopoldo Pérez, está agregando un artículo 197 ter, cuarter y quinques a la ley de tránsito. Y hay una indicación, una propuesta de indicación elaborada por el Ejecutivo que estaría modificando la incorporación del quinque que se contempla en la indicación sustitutiva. Entonces, para ordenar el asunto, sería conveniente sacar el acuerdo de trabajar como texto base de trabajo la indicación sustitutiva de los dos diputados nombrados, más la propuesta del Ejecutivo, que sería incorporar el 197 quinques, y entonces se pueden hacer las indicaciones o correcciones que estimen pertinentes a este texto base de trabajo. ¿Se acuerda de esa forma? ¿Sí? ¿Acordado? Entonces, ¿Se acordó? Pero, ¿Ya se acordó? secretario, sí. Que pedí la palabra y usted estaba mirando para allá. Secretario, quedan fusionados los dos proyectos, sí. Y en base a los dos proyectos... quedan fusionados los dos proyectos en un solo texto.
en un solo texto. Que se llama el texto base de trabajo. Sobre ese texto recaen las indicaciones que procedieran. Y la indicación que presenta el diputado Ilavaca y el diputado Pérez... Eso se va a tener como texto base de trabajo. De ahí vamos a partir para todas las indicaciones. O sea, se elimina lo que presentado por el Ejecutivo. El mensaje y el suyo. Y lo presentado por los... Sí. El mensaje se elimina y el suyo también se elimina y se forma un nuevo texto. Me gustaría preguntarle al Ejecutivo... Eso va a constar también en el informe. Sí, yo lo sé. Sí. Pero me gustaría preguntarle al Ejecutivo, que ayer me dice que ellos se iba a presentar una indicación sustitutiva, recogiendo todo, y hoy día no está pasando eso. A ver, me permite, yo quisiera hacer un llamado, no un llamado de atención, pero sí pero es que yo solo quiero que me explique. Una opinión, a los integrantes, a los diputados y diputadas. Aquí este es un proyecto que se ha discutido meses. Años. Por lo menos lo hemos discutido meses en esta comisión. Y todos estamos de acuerdo en este proyecto. Este es un proyecto muy humano. Este es un proyecto muy doloroso. Y nadie está libre de una desgracia que le pase un accidente. En la sesión anterior surgieron algunas diferencias legítimas, puede ser, sí, pero que han ido atrasando la aprobación de este proyecto. Y yo quisiera llamar a nuestros diputados, diputadas y diputadas de esta comisión que aportemos para aprobar este proyecto. Hoy día tiene que salir aprobado, entendiendo el legítimo derecho de que mi letra, mi puño, mi pensamiento, mi opinión está en este proyecto. Pero lo importante no es si salgo yo, si el proyecto se llama X o no se llama X. Lo importante es que este proyecto sirva para proteger vidas humanas de hombres y de mujeres chilenas. Entonces yo quiero hacer ese llamado. Aquí, entendiendo que esto es una casa, este es una mesa política, pero este proyecto en particular, por sobre la política, es un proyecto humano. Y eso es lo que yo quiero llamar a nuestros colegas diputados. Entonces, entonces yo voy a llamar que trabajemos, ¿cierto? Que nos dé la pauta definitiva el señor secretario, y si hay alguna discrepancia, cualquier duda la puede plantear un diputado y se va a votar. Propuesta por propuesta, si es que no están de acuerdo con el procedimiento. Tiene la palabra, señor secretario. Pero antes de eso, yo encuentro que usted tiene toda la razón. Es el fondo, no solamente en este periodo que usted está participando, venimos peleando este proyecto. Los 4 años del periodo anterior también lo peleamos, también lo presentamos, y la relevancia que tiene, usted la ha dicho, y es la que nosotros consideramos desde el día 1 al presentar este proyecto que tiene que ver con la velocidad, no con lo que presentó el Ejecutivo, que tiene que ver con las carreras clandestinas. Al fusionarse estos dos proyectos, la moción con el mensaje, ahora hay que ver las indicaciones presentadas a nuestros proyectos. ¿Es así, sí, secretario? Ya, correcto. Diputado Ilavaca, 30 segundos. Sí, presidente. Primero, esperar de que hoy día efectivamente avancemos con algo que está solicitado por toda la ciudadanía. Hoy día y la semana pasada se vivió un hecho súper anecdótico en términos nacionales. Se tomaron una vía estructurante de Santiago con una carrera clandestina. ¿Ya? ¿Cuál fue esa? Y el organizador, un reconocido influencer nacional, dijo que iba a seguir organizando este tipo de cosas. Y cuando partimos del proceso de discusión de las carreras clandestinas, el punto que hicimos en su oportunidad es que, en definitiva, el centro de las carreras clandestinas es el exceso de velocidad. Y el exceso de velocidad no solamente como un delito de daño, como dice el proyecto de algunos mocionantes, sino que como delito de peligro, que es lo que buscamos, en definitiva, sancionar el exceso de velocidad puro, ¿ya? A esto se ha adicionado la fusión del proyecto, y creo que en eso el secretario fue súper claro, en orden a que el agregado, en orden al delito de peligro que busca el proyecto que se fusionó, se ha incorporado dentro de la indicación sustitutiva que preparamos en su oportunidad con el diputado Pérez.
y por lo tanto creo que la posición que ha planteado el señor secretario es la correcta. Lo que sí creo que sería interesante que los demás colegas que quieran suscribir también la indicación que presentaba en conjunto con el diputado Pérez, la quieran suscribir, que también la suscriban. No, porque a mí en realidad no me interesa de que sea el nombre del diputado Pérez y el mío el que aparezca como el que tenga la titularidad de este tema, porque creo que es fundamental el trabajo de la comisión en orden a que en Chile, tomando, ojo, que este no es un tema nacido en Chile, que tomando lo que hoy día sucede en el mundo, en España tiene una legislación muy parecida también en orden a ir sancionando el delito de exceso de velocidad como delito netamente de peligro. Eso, presidente, gracias. Indicación... ¿Y la vaca? No es necesario. La felicito. Diputada, vamos a empezar a trabajar. Yo creo que... Diputada, pero yo quiero que avancemos. Todos queremos avanzar. Ya. Estamos viendo más, secretario. Don Juan Carlos, por favor. Presidente, buenas tardes. Un saludo por su intermedio a todos los honorables diputadas y diputados de esta comisión. Nosotros hicimos una propuesta respecto del 197 quinquies, precisamente tomando la idea del proyecto que en su oportunidad presentó la diputada Jenny Álvarez y lo que brevemente pudo exponer Conacet en la sesión anterior, que es básicamente homologar las sanciones por el superexceso de velocidad con las que se aplican en el caso de la conducción en estado de ebriedad, es decir, las del artículo 196 de la Ley de Tránsito. Lo que sí yo quiero hacer el punto es que en la propuesta que se ha presentado, que está preparada por Conacet, hay el exceso se establece de 50 kilómetros por hora, o sea, 50 kilómetros sobre la velocidad máxima. En la que viene en la indicación sustitutiva es 60. ¿Ya? Es una diferencia que tal vez se podría debatir, pero básicamente lo que estamos haciendo acá es tomar el concepto de Conacet y de la diputada Álvarez, por su intermedio, presidente, de homologar este régimen sancionatorio con el de la ley de tolerancia cero. Gracias. Debate entonces. Presidente, hay dos fórmulas de abordar entonces este tema. Uno es dando lectura a todo el articulado de la indicación sustitutiva y otra es omitir la lectura y los mocionantes de la indicación sustitutiva que expliquen los aspectos principales de, por ejemplo, el artículo 197 ter nuevo. Si no hay observaciones a ese respecto, se vota de inmediato. Perfecto. Si les parece. Ahí hay una propuesta, ¿tenemos de acuerdo? Don Marco y la Vaca. Diputado García, sobre la propuesta que hizo nuestro secretario. Sí, no, está bien, yo estoy de acuerdo. ¿Quién puso este artículo, el 197? Me gustaría saber quién lo redactó. No. Esa es la propuesta que nosotros presentamos por Conacet. Entiendo esta cuestión. Hay 3 penas en una, hay suspensión, cárcel, esto, lo otro, y después suspensión de por vida. Yo quiero preguntarle a ustedes, abogados, no sé, ustedes los abogados, caso me digan, caso hay una pena que no cumpla su pena. Me explico más. Si usted tiene el crimen más atroz que pueda cometer, le darán 100 años, 200 años, da lo mismo, pero tiene un término. Aquí no puede haber una condena a perpetuidad. Esa es la pregunta que estoy haciendo. Me gustaría que me la contestaran. Presidente, si me permite responder, hemos simplemente aplicado el mismo régimen sancionatorio que existe en la Ley de Tránsito respecto del delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones. Y, digamos, ciertamente estaba en una reincidencia por tercera oportunidad. A ver, yo le voy a pedir al diputado Ilavaca si nos puede informar, ilustrar sobre el 197 ter para poder avanzar, insisto. Si nosotros nos vamos siendo importante, yo no digo que cualquier consulta no sea importante, no vamos a votar este proyecto hoy día. Entonces, sí, para mientras, no sé si hay alguna opinión, mientras el diputado Ilavaca, diputado Pérez. Presidente, por su intermedio, aclarar a la comisión, lo que se busca acá, si bien el título es carrera clandestina, es la conducta lo que se quiere modificar. Y la conducta es el excesivo, valga la redundancia, exceso de velocidad.
en la indicación que presentamos junto al diputado Ilavaca, hablamos de 60 kilómetros por hora, por sobre el límite establecido. Y las penas van en función de eso, de ir cambiando conducta. Porque a la primera vez que se sorprende una persona, porque seamos claros, hoy día en la prensa, o sea, el fin de semana apareció la famosa carrera clandestina de la Costanera Norte, y por un señor muy conocido, hijo de un señor de apellido X, que no quiero meterme en problemas yo. Bueno, el tema es que eso no solamente ocurre en lo que es esta carretera urbana concesionada. Si usted se va al resto de la región metropolitana, incluso en carretera interurbana como la carretera Acceso Sur a Santiago, es recurrente las carreras. El estándar de los vehículos no es de alta gama como el de la Costanera Norte, pero son vehículos enchulados y preparados que desarrollan velocidades iguales o superiores a esa. Y así todo tiene en vías urbanas, como Avenida La Florida o Camilo Enrique, en el límite entre Puente Alto y La Florida, o la recta de las Vizcachas, digamos, que son urbanas. ¿Sí? Voy a pedir ya por 10ª vez o más silencio en la sala. Aquí nunca en nuestra comisión le hemos cerrado las puertas a nadie. Público, traiga alguna representación o nada. Pero sí voy a pedir un silencio prudente porque vamos a iniciar la votación de este proyecto tan importante y necesitamos que las explicaciones que nos está dando el diputado Pérez o aclaraciones, tanto como las que va a dar el diputado Ilavaca, sean escuchadas por todas y todos. Por favor. Gracias, presidente. Entonces, lo que se parte aquí no es la carrera en sí mismo, porque esa es la causa, sino que aquí se va al efecto que es el exceso de velocidad y constituye un peligro para el resto de la ciudadanía. Y como agravante el hecho que si la persona sorprendida es parte de lo que se denominan las carreras clandestinas, ese es un agravante a la conducta que tiene una persona. Y a eso también se le van agregando, de acuerdo a que uno va leyendo el texto, si hay lesiones gravísimas, si hay, bueno, producto de la velocidad, un accidente y hay muerte, también se le va agravando. Y se van estableciendo la pena de acuerdo a la proporcionalidad que establece nuestra propia legislación. O sea, esto no creo yo, sin ser abogado, que no atenta contra lo que ya está. Y ojo, que lo más importante acá es el hecho de modificar conducta. No se vamos a con meter gente presa cada rato, si lo importante es que esa persona tenga un cambio de conducta, y el cambio de conducta se va a hacer por lo que más le gusta hacer, que es manejar o manipular un automóvil, y por lo tanto, en una primera instancia, el retiro de licencia por un periodo de tiempo en el cual, junto con el diputado Ilavaca y el resto de los colegas que quieran patrocinar, y leyendo el texto del artículo 197 quinque, habría que fijarle a los jueces, porque si no ahora queda muy laxo, de hasta 2 años la suspensión de licencia. No, pongámosle un límite de 6 meses, mínimo, sí o sí, de 6 meses hasta 2 años, como primera infracción, porque si no nunca vamos a lograr cambiar la conducta. Y de ahí en adelante, tal como lo establece el artículo, vienen los agravantes, por eso decir, carrera clandestina, lesionados con gravísimo o fallecidos. Entonces, quiero proponer también, por si usted medio al diputado Ilavaca, que en el mismo quinque modifiquemos desde 6 meses hasta 2 años para fijarle al juez, porque si no el juez podría eventualmente decretarle 30 días. ¿Se fija? Entonces, y estamos perdiendo fuerza de lo que queremos lograr. Exactamente. Gracias, presidente. Así como vamos a esperar la última exposición, aclaración, que si yo se la pedí en Tito al diputado Ilavaca para que complemente, porque fue un trabajo que hicieron los 2 diputados, sí. Pérez y Ilavaca. Sí. No, presidente, en particular, respecto al artículo 197 ter, 197 quater, se mantiene el texto casi original del Ejecutivo, ¿ya? En definitiva, nosotros hemos acogido también, ¿y por qué fue sustitutiva? Porque en definitiva pensamos que el texto completo debía necesariamente estar integrado. Ahora, respecto a lo que señala el diputado Pérez, efectivamente, cuando nosotros establecemos el artículo 197 quinque, y lo dije en su comienzo, la idea es poder establecer una figura de delito, un delito de peligro. ¿Y por qué razón? Porque si bien el concepto de carreras clandestinas establece un marco jurídico que dice relación con una organización, muchas veces la existencia de carreras espontáneas
se generan también dentro de nuestras carreteras, y esas carreras espontáneas no quedan circunscritas tampoco en el proyecto original. Entonces, cuando establecemos que el que condujera un vehículo motorizado y sobrepase los 60 kilómetros por hora, los límites de velocidad de los artículos 145, zona urbana, y 146, zonas rurales, será sancionado con la pena de prisión en su grado máximo o multa de 2 a 10 unidades tributarias mensuales, el comiso del vehículo y la suspensión de la licencia de conducir vehículos motorizados hasta por el término de años, y allí efectivamente lo conversamos con el diputado Pérez en orden a que tenemos que poner un límite por debajo. Es decir, si establecemos solamente el límite superior, claramente podría un juez de un juzgado de policía local en particular aplicar una pena de 15 días. ¿Ya? Y la idea es buscar el cambio de la conducta. Respecto a la primera reincidencia, la suspensión debe ser hasta un plazo de 5 años. Ojo que estos límites están dados también por el proyecto original en las sanciones que se le aplica a las carreras clandestinas, ¿ya? Y por lo tanto, presidente, insisto, creo que es momento de votar, es momento de llevar adelante un proceso que hoy día la ciudadanía está solicitando. Respecto a la indicación que propone CONACET, que en definitiva creo que hacia donde deberíamos apuntar hoy día en términos netamente jurídicos penales, encuentro que sí, efectivamente se excede un poco. ¿Por qué razón? Porque estamos aplicando, primero estamos subiendo la categoría de falta a delito, ¿ya? Es decir, estamos cambiando la pena de prisión a pena de presidio, ¿ya? Cuestión que va a radicar hoy día, además, la competencia del juzgado de policía local al juzgado del crimen. Lo primero. Lo segundo es que viene un concurso de penas que de primera creo que creo que vamos a terminar con un harto juicio en el Tribunal Constitucional, como sucedió, ojo, con la ley de tolerancia cero. ¿Ya? ¿Por qué no se ha hecho efectiva las penas de presidio? Generalmente dice relación por lo excesivo de la pena respecto al ilícito cometido, porque en este se está estableciendo primero la pena de presidio menor en su grado mínimo y multas de 2 a 10 unidades tributarias, además la suspensión de licencia de conducir en los tramos que se han señalado. Por lo tanto, señor presidente, en lo particular, acogiendo la solicitud que hace el diputado Pérez, en orden a poder establecer el límite inferior respecto a la aplicación de las penas, solicito que sea puesto en votación la indicación tal cual lo propusimos en un comienzo. Gracias, presidente. Gracias. Antes de llamar a votación, le voy a dar la palabra al diputado González, quien me había pedido la palabra, y yo me disculpa. Muchas gracias. Está disculpado, presidente. Es una consulta. La última indicación del Ejecutivo, que está aquí, es sobre el 197 quinques y reemplazaría la indicación sustitutiva del diputado de la Vaca, ¿verdad?, en el mismo artículo. Sin embargo, lo que ahí está contenido también en el 197 ter de la indicación parlamentaria, que también está el diputado de la Vaca, que están como en todas, que está en la cuarta columna del comparado. Entonces quisiera preguntarle al Ejecutivo cuál es la diferencia, en qué me inclinaría por el 197 ter que está en la última columna y mantener el quinques que es de la indicación sustitutiva del diputado de la Vaca. Entonces quiero saber cuál es la diferencia. ¿Eso es? Sí. Bien, tiene la palabra el diputado González, solicitó una respuesta, hizo una pregunta. Señorita. La diferencia principal es, nosotros analogamos las sanciones con la ley de tolerancia cero. Entonces, efectivamente, difieren las sanciones en las cuales en la del diputado y la Vaca se señala que es prisión o multa. En la de nosotros vendría siendo y multa. Presidio y multa, claro. Es eso, principalmente eso. Y bueno, acá se establece 60 kilómetros por hora, nosotros habíamos establecido 50, eso es un tema más a determinar. Y un tema simplemente de redacción que hacen mención acá de vías urbanas y vías interurbanas, cuando en realidad la mención de los artículos ya comprende tanto vías urbanas como interurbanas, o sea, no sería necesario mencionarlo.
Eso principalmente. Estaríamos una consulta mínima. Los que organizan estas carreras no tienen, no toca nada, no hay ninguna. Está estipulado. Bien. Entonces, para que quede afirme. La propuesta de votación Bien. sería entonces votar el 197 TER, el 197 Quater y el 197 Quinque, cuya propuesta fue formulada por el Ejecutivo. ¿Está bien? Separamos entonces. Votamos el 197 TER primero y junto con el Quater también, o uno solo. Se vota solamente el TER y no el Quater entonces. Ya uno, ya. ¿Quiere darle lectura a los presidentes? No, es que momento. No hay unanimidad para omitir la lectura del 197 TER. Pero ese es un diputado que me está diciendo que no da la unanimidad. A ver. O sea, tendríamos que votar. No, una cosa es votar, pero usted me dijo silencio, por favor. que quería darle lectura al 197 TER. Claro, si lo solicita. ¿Estamos? Es que ahí nos pide a las 10 de la noche. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Ya? Agrégase el artículo 197 TER nuevo del siguiente tenor. El que condujera un vehículo motorizado participando en carreras no autorizadas será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a multa de 2 a 10 unidades tributarias mensuales, ya sea que no se ocasione daño alguno o que con ello se causen daños materiales o lesiones leves. Se reputarán leves, para estos efectos, todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor de 7 días. Y a consecuencia de esta conducción se causaren lesiones menos graves o graves, se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 4 a 12 unidades tributarias mensuales. Si se causare alguna de las lesiones indicadas en el número 12 del artículo 397 del Código Penal o la muerte de alguna persona, se impondrán las penas de presidio menor en su grado máximo en el primer caso y de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo en el último. En ambos casos se aplicarán también, además del comiso del vehículo, las penas de multa de 8 a 20 unidades tributarias mensuales y de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica. Al autor de los delitos establecidos en el inciso primero y segundo se le impondrá además la pena de comiso del vehículo con que se ha cometido el delito, sin perjuicio de los derechos del tercer propietario, que podrá hacer valer, conforme a las reglas generales del Código Procesal Penal y la de suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados hasta por el término de 2 años. Si fuese sorprendido en una primera ocasión, la suspensión hasta por el término de 5 años. Si es sorprendido en un segundo evento y finalmente con la cancelación de la licencia al ser sorprendido en una tercera ocasión. Las penas dispuestas en los incisos anteriores serán aplicables a quienes, concertados para su ejecución, faciliten vehículos motorizados para la participación en carreras clandestinas, en los términos del número 3 del artículo 15 del Código Penal. El que organizare carreras no autorizadas será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 8 a 20 unidades tributarias mensuales. Si con ocasión o por motivo de la comisión de la conducta señalada en este inciso se obtuviera algún beneficio económico para sí o para un tercero, se aplicará la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 20 unidades tributarias mensuales. Para los efectos de este artículo se entenderá por carrera no autorizada aquellas que se realizan en vehículos motorizados, en cualquiera de los lugares señalados en el artículo primero, y sin el permiso correspondiente por parte de la autoridad competente, contra otros vehículos, contra reloj o cualquier otro dispositivo para medir el tiempo, para medir velocidades máximas o hasta llegar o pasar un punto, meta o destino determinado. Serán aplicables a los delitos previstos en el inciso sexto de este artículo las técnicas especiales de investigación previstas en el artículo 226 bis del Código Procesal Penal, concurriendo las circunstancias dispuestas en el inciso primero de dicha norma legal para su procedencia.
Para la utilización de las técnicas referidas a este inciso, el Ministerio Público deberá siempre requerir la autorización del juez de garantía. Ese es el artículo 197 ter nuevo. En votación. Por supuesto. ¿Cuáles son, que al final dice que se aplicarán la técnica investigativa del 226 bis? ¿Cuáles son esas técnicas investigativas tan especiales? Sí, aquí no va a responder el señor del Ministerio del Interior. Sí, interceptación. Tiene la palabra. Presidente, muy buenas noches a usted y al resto de los miembros de la comisión. Previo a la consulta, solamente un comentario sobre el texto que me parece que es un error de redacción que habría que corregir en cuanto se refiere en el tercer inciso a las lesiones del número 12 del artículo 397 del Código Penal, debiendo ser el número 1, refería a las lesiones graves gravísimas, porque no hay número 12 del 397 del Código Penal. Y las técnicas especiales del artículo 226 bis, como pregunta el diputado, nos estamos refiriendo particularmente a los agentes encubiertos, entregas vigiladas, informantes. Yo estoy al tanto que con anterioridad se levantó el tema de que parecía desproporcionado que existieran estas técnicas respecto a estos delitos, pero no hay que olvidar que ya la ley de tránsito, en el artículo 190, los delitos que se cometen, o sea, los delitos del artículo 190, como otorgar licencia de conducir falsas, ya contemplan las técnicas especiales de investigación. Y me parece, o sea, que técnicas especiales de investigación para investigar delitos de complejidad como esto son una herramienta muy eficiente. O sea, tiene algún sentido que existan estas técnicas para poder abordar penalmente y investigar los delitos que se cometen, como son las carreras clandestinas. Creo que con eso abordo los dos puntos. El diputado Coloma y 80. A ver, vamos a proceder a votar. Don Jaime. Yo estoy de acuerdo con todo el proyecto, con todo el artículo, con la gravedad de las sanciones que establece, plenamente de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo con entregar las técnicas especiales de investigación previstas en el artículo 226 bis del Código Procesal Penal. Entonces, yo no quiero retrasar el proyecto, pero quiero ver si puedo votar separadamente aquella parte del artículo para no votarlo en contra. Pues yo no estoy de acuerdo, porque creo que aquí lo más, el objetivo de la sanción uno lo va a acreditar con la velocidad, digamos. El exceso. No, sí sé, pero yo la verdad es que no confío de todos los jueces de garantía ni de todos los fiscales del Ministerio Público. Y no puedo confiar, digamos, en que haya un criterio prudente en ello. Entonces, por eso que yo estoy dando mi opinión, la di al principio de la discusión de este proyecto de ley también. Y quiero ver si puedo, señor secretario, si me busca alguna alternativa para aprobarlo, pero sin las técnicas intrusivas. Técnicamente, si se puede hacer o... O sea, el 100, se puede poner en votación el 197 ter, salvo lo referido a la autorización del juez de garantía, la técnica del 226, y después completo. Le agradezco, porque de esa manera salvaguardo mi... Entonces, en votación el artículo 197 ter nuevo, salvo el último inciso que referido al artículo 226 bis del Código Procesal Penal. En votación, doña Jenny Álvarez. ¿A favor? Voy a fundamentar mi voto. Bueno, la verdad es que yo quiero agradecer que después de tanto tiempo, yo sé que tiene que ver una parte importante con las carreras clandestinas, que es lo que más publicidad o más se muestra por los medios de comunicación a nivel nacional, que impactan a la ciudadanía, pero vengo peleando hace bastantes años con el tema de la velocidad. Esta indicación sustitutiva que acaban de presentar los diputados recoge prácticamente todo lo planteado hace tanto tiempo, que yo agradezco que el Ejecutivo, porque es primera vez que el Ejecutivo ve y los escucho, que le están dando un valor
después de tanta gente que ha muerto por exceso de velocidad y que no tienen los castigos que debería, ¿cierto?, comparado con el inmenso dolor de las familias que han estado acá, que estuvieron cuando discutimos este proyecto. Y por ese motivo yo lo valoro, lo agradezco y mi voto es a favor, por supuesto. Doña Jenny Álvarez, a favor. Don Karim Bianchi. Don Juan Antonio Coloma. No. Si hay unanimidad, no hay problema. No hay unanimidad, debe votar. Gracias, presidente. Yo voy a votar a favor de este artículo, pero voy a hacer dos prevenciones. La primera es respecto del comiso del auto, cuestión que yo estoy de acuerdo que ocurra. La pregunta es qué pasa cuando la persona que maneja no es el dueño del vehículo. No, sin derecho los terceros propietarios de valor acciones, pero le van a quitar el auto. Segundo, creo que debió haber quedado establecido un plazo mínimo en el cual el juez estableciera el comiso. Porque si la intención de esto es que la persona no pueda volver a correr, el juez puede decretar un comiso de 15 días. Y yo soy partidario que si la persona que va manejando el vehículo propio, es sorprendida en una carrera clandestina, pueda, o el comiso deba tener una duración mínima. Creo que si uno hubiera establecido un plazo mínimo de comiso, hubiese sido mejor para evitar que el juez diga 15 días, porque va a empezar a... Entonces, creo que ahí quedó un tema de cómo vamos a enfrentar el comiso. A favor, presidente. ¿A favor? Juan Antonio, a favor. Don Eduardo Durán. Don René Manuel García. Don Félix González. Don Javier Hernández. Don Marco y la Vaca. Presidente, no voy a fundamentar exclusivamente este artículo porque quiero fundamentar el que me interesa, que dice relación con el exceso de velocidad. Solamente aclararle al diputado Coloma, por su intermedio, señor presidente, que respecto a todos los delitos se le aplica la regla general y para el comiso se aplica la regla del artículo 31 del Código Penal, ¿ya?, que señala que toda pena que se imponga por un crimen o simple delito lleva consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los instrumentos con que se ejecutó, y que el instrumento claramente el vehículo. A favor, presidente, gracias. Don Marco y la Vaca. Don Jaime Mulet. A favor, presidente. Don Iván Norambuena. A favor, presidente. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. A favor. Don René Alinco. Sí, yo no me voy a argumentar porque el diputado de la Vaca me interpretó plenamente. Voto a favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado el artículo 197 ter sin el 226. Aprobado por unanimidad. Ahora el 197 ter completo. Don presidente. Solo que el comiso como quedó establecido acá no es para siempre. El plazo lo tiene que... No es para siempre porque el plazo lo fija el juez. Entonces el juez puede fijar desde un día hasta 10 años la duración del comiso. Porque no se entiende en el caso de que hubiese ido a realizar una carrera clandestina, porque de lo contrario... No es una norma general, sino habríamos establecido otra forma en la cual quedó establecida el delito del comiso. Pero quería dejarlo en acta, nada más. Vamos a seguir votando, señor secretario. Agilicemos la... Ya. Doña Jenny Álvarez. Ahora se vota completo con el 226. Sí. No. ¿Hay unanimidad para votar al final? No hay. Estamos siguiendo. Tiene que votar. Tiene que votar ahora. No, porque vote, pues. Pida que vote, pues, secretario. No, sí. Pues tiene que pedirle que vote. ¿Están de acuerdo en que se vote que vote al final? Pues? No, tiene que pedirle que vote la diputada. Doña Jenny Álvarez tiene que manifestar su voto. ¿En contra? En contra. Don Karim Bianchi. Don Juan Antonio Coloma. Abstención. Don Eduardo Durán. A favor. Don René Manuel García. Abstención. Don Félix González. A favor, perdón, presidente. ¿Cómo te manda, A favor. Don Félix González. Era la otra, En la contra. Don Javier Hernández.
Don Marcos y la Vaca. En contra. Don Jaime Mulet. En contra. Jaime Mulet en contra. Don Iván Norambuena. A favor. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Don Jorge Sabaj. Yo votar en contra porque creo que entregar esta herramienta al Ministerio Público es muy delicado, peligroso y atenta contra la garantía. En contra. Don René Alinco. No hace recordar la oficina. En contra. En contra. Compañero 1, de 2, Chile. 3, 4, 5, 6. 6 en contra, 4 a favor, 2 abstenciones. No, una abstención. Sí, rechazado en la parte del 226. Entonces en este momento cabe entender retiradas las indicaciones formuladas al texto, ¿cierto? Don Félix González, usted que tiene una indicación. Retirada, entonces. Retirada todas las indicaciones. Retira. Retira. Vaya a argumentar ahorita. La emisión. Entonces ahora vamos al artículo 197 cuater nuevo. Y dice así, artículo 197 cuater. Se considerará como circunstancia atenuante especial de la responsabilidad penal para los delitos previstos en el artículo anterior, la colaboración relevante en el esclarecimiento de la participación responsable de quienes organicen, participen en la organización o conduzcan vehículos motorizados en carreras no autorizadas, pudiendo rebajarse la pena en un grado. Para tener por configurada esta circunstancia atenuante, el juez deberá corroborar la colaboración relevante con otros antecedentes de la causa penal. La rebaja del grado deberá ser efectuada con posterioridad al cálculo de otras circunstancias atenuantes o agravantes de responsabilidad criminal. Ese es el 197 cuater. 97 cuater. ¿La palabra o en votación? Votación. En votación entonces el 197 cuater. Doña Jenny Álvarez. Don Karim Bianchi. Don Juan Antonio Coloma. Don Eduardo Durán. Don René Manuel García. A favor. Don Félix González. A favor. Don Javier Hernández. Don Marcos y la Vaca. A favor. Don Jaime Mulet. A favor. Don Iván Norambuena. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Y don René Alín. A favor. El Quique ahora. 11 votos a favor, 0 en contra, aprobado por unanimidad el 197 cuater. Señor diputado Ilavaca. Presidente, solamente si es que la comisión nos autoriza para colocar algo que señaló el diputado Pérez en un comienzo de la exposición, en orden a establecer un límite base respecto a la suspensión de la licencia a conducir. Es decir, que el mínimo para la primera sanción sea de 6 meses y no 0. Hay una propuesta, que trabajó el diputado Pérez con el diputado Ilavaca, que se llevan muy bien este tipo de cosas. No sé, ¿la aprueba la comisión? ¿En qué diputado, en qué lugar? Sí. Que no queden 0. 6 meses. 6 meses. ¿Me hace la indicación acá, por favor? También con Pérez, Ahí está. ¿Dónde está el establecido la hay que suspender la expresión hasta? ¿Por cuál la cambian? La suspensión hasta, no. Y debería ser. Desde. ¿El hasta se suprime? Por el término de 5 años. No, en todos. Ya, en este. Por el término de 2 años. 2 años. Por el término de 2 años, ya. Hasta ahí no va. Sí. 6 meses hasta el término de 2 años. ¿Término de 6 meses? Por el término. Por el término
Eso aparece en el TED. 6 meses. Hasta 2 años. Marcos. Aparece Y el TED en ese hasta Hasta 2 años. 2 años. Solamente en esa parte. No, en ese y en el 100. Está bien. Estoy de acuerdo. En el 196.15 tiene Ah, pero eso todavía no lo hemos visto. No vamos a ver ahora. Pero un momentito. Pero el quinque está sustituido por eso. No. ¿No lo van a sustituir? A ver, entremos entonces en el quinque. No, bueno, si alguien Ya. lo quiere firmar y sustituir. Ya, pónganlo. Votas, seré bueno. Ya. La propuesta. No sé si alguien la coge. 197.4 entonces aprobado. El quinque de la otra calle. No, o sea, no exista. 197 quinque entonces, vamos, 197 quinque. Votas. Lectura. Artículo 197 quinque. El que condujera un vehículo motorizado y sobrepase en 60 km por hora los límites de velocidad de los artículos 145 y 146 en vía urbana, u 60 km por hora en vías interurbanos, será sancionado con la pena de prisión en su grado máximo o multa de 2 a 10 unidades tributarias mensuales y la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados hasta por el término de 2 años. Si fuere sorprendido en una primera ocasión, la suspensión hasta por el término de 5 años si es sorprendido en un segundo evento y finalmente con la cancelación de la licencia al ser sorprendido en una tercera ocasión. En caso de producirse las lesiones descritas en el inciso segundo y tercero del artículo 197 ter, se aplicarán las penas privativas de libertad y pecuniarias ahí establecidas. ¿En votación? Votación, por favor. Presidente. Se leyó lo que se va a votar. Una pregunta a los autores la vaca, que cuando uno dice al principio, dice el que condujera un vehículo motorizado y sobrepase los 60 km por hora, el artículo 145 por 6 en vía urbana, y los 60 km por hora en vía interurbana. Entonces, ¿por qué no dejarlo el que sobrepase en 60 km por un tema de redacción? Lo segundo, señor presidente, disculpe por su intermedio, es que lo mismo que establecimos en el artículo 100 en el TER, se coloque acá, desde 6 meses hasta 2 años. A ver, bueno, vamos a suprimir en vías urbanas la referencia a las vías porque son todas, ¿no? Sí. Vía urbana e interurbana. Y la otra respecto a la misma corrección que acabamos de escribir en la del TER. Y la supresión dice hasta por el término de 6 meses a 2 años. Tiene la palabra, diputado Coloma. Gracias, presidente. Dentro del límite del artículo 145, 146, 1 2, es donde se establece que los municipios por resolución fundada pueden modificar la velocidad máxima. Pero uno muchas veces ve que en la carretera, nos ha tocado muchas veces camino a Valparaíso, las distintas zonas que representamos, que de repente están haciendo un trabajo de mantención y ponen un cartel que dice 30, 40, 50. Para poder poner ese cartel requiere algún tipo de autorización especial porque muchas veces también ocurre que en los lugares donde se pone carabinero es donde de repente va todo a 120 y de repente hay una parte a 80 y ahí están los carabineros. Entonces, ¿cómo hacer o cómo se podría hacer para evitar algo que creo que puede ser complejo, que en una autopista de 120 de repente aparezca un cartel por una obra que diga 60 y pase una persona a 125, que en condiciones normales sería un exceso de velocidad menor, ¿no es cierto?, de 120, 125, pero en este caso, con un cartel, con un acuerdo que muchas veces están un día sí, un día no, se pueda vulnerar, o sea, uno puede caer en este tipo, que a esta altura ya es un tipo penal. Entonces, saber cuáles son las condiciones que se le piden a un municipio, a una obra para poder rebajar esto y cómo quizás poder desde el Ministerio regular de mejor forma el mecanismo a través del cual se permiten estas modificaciones de límites máximos de velocidad. Muchas gracias. Presidente. Me está llamando el niñito del otro día. No, ¿qué me está haciendo una pregunta?
Diputado González tiene la palabra. Sí, en el último inciso, en caso de producirse las lesiones descritas en el inciso segundo y tercero, y eso deja fuera el resultado de muerte, ¿no? ¿Pudiera corregirse eso? Sí. Porque habla de lesiones, ¿no? O sea, va a estar... Que habla de lesiones y no habla de producir la muerte. ¿El quinque? El último inciso del quinque. Si fue sorprendido, en caso de posible lesiones tiene... O sea, puede ser más ventajoso para quien comete el delito que la persona fallezca, y eso es maquiavélico, ¿no? ¿Qué dice el Ejecutivo? ¿El Ejecutivo qué dice? Diputado Ilavaca. Sí, presidente, esto se va a salvar con el proyecto de la diputada Álvarez en particular, por lo tanto yo comparto, porque este artículo se presentó antes de la fusión y el diputado tiene toda la razón respecto a este último inciso, porque hoy día con la moción se va a sancionar los delitos de daño, en particular delito de muerte o lesiones con exceso de velocidad. La moción no está. A ver, el texto ¿veamos la opinión del Ejecutivo? Sí. ¿Nos podría dar una opinión al respecto, don Juan Carlos? Perdón, González, el diputado González. Sí, Ver, gracias, diputado González. Respecto de la última duda, mi opinión es que sería mejor incluir el concepto de la mención de la muerte. Ya es mejor, más claro. Estamos hablando de tipos penales, así que mientras más claro, mejor. Sí. Respecto de que eso sea el resultado de cualquier exceso de velocidad, entiendo que, bueno, estamos hablando de la indicación sustitutiva. ¿Ya? Sí. Viene en esa línea, no me parece que lo que estamos es tratando de sancionar es el exceso temerario, efectivamente, y por lo tanto asociar las sanciones a eso. Eso es el concepto que está detrás de la indicación sustitutiva. No tenemos elementos nosotros para hacer una propuesta distinta en ese sentido. Respecto a la duda del diputado Coloma, por su intermedio, presidente, el tema que usted plantea va a convertirse en un tema de carácter probatorio. Es decir, la persona que sea sancionada por un exceso tendrá que acreditarse en el tribunal si finalmente ese límite de velocidad estaba cumpliendo las condiciones del artículo 146 o era un límite transitorio que se ponía por precaución de a hora momentánea. Es un tema a considerar por el tribunal en ese caso. ¿La hora momentánea tiene que pedir algún tipo de decisión? Hay un inspector fiscal que autoriza esas reducciones momentáneas que son más bien una indicación de resguardo para los automovilistas. Pero aquí hay que modificar esta parte entonces. Tú dices en caso de precisa. ¿Cae entonces en el límite de los 60 km por hora? Es un tema de prueba. A mi juicio tendría que ser el caso. Bien. Pero aquí no está salvado el problema de las lesiones. Entonces dice que es más propio hablar de muerte, lesiones o muerte. Diputado Ilavaca tiene una moción. Sí, tal cual señaló el Ejecutivo y lo correctamente hizo la precisión el diputado González, debe señalar en caso de producirse las lesiones o muerte y ahí queda completo el tipo penal. Ya. ¿Estaríamos? Entonces, en votación el 197 quinque con esta corrección, con las dos correcciones. Sí. Doña Jenny Álvarez. A favor. Don Karim Bianchi, don Juan Antonio Coloma. Presidente, yo voy a argumentar mi voto y me voy a abstener en esta votación porque comparto que en las vías interurbanas establecer un límite máximo de velocidad corresponde. Creo que en el caso de una vía urbana, por distintos motivos una persona puede andar a 110 o 100 kilómetros por hora y va a estar cometiendo un delito. Entiendo el espíritu del proyecto, pero no comparto esa parte del proyecto, por lo tanto me abstengo, presidente. Juan Antonio Coloma se abstiene. Don Eduardo Durán, a favor. Don René Manuel García, don Félix González, don Javier Hernández, don Marcos Ilavaca. Diputado Ilavaca.
¿Va a argumentar? Absolutamente, presidente. Yo creo que hoy día estamos haciendo justicia a los miles de lesionados en sectores urbanos y sectores interurbanos de nuestro país. La principal causal de lesiones y muertes en el país es el exceso de velocidad, sin ninguna duda, de la mano con el manejo imprudente o descuidado, no estar atento a las condiciones del tránsito. Por lo tanto, hoy día, el establecer una sanción que va a tratar de motivar el no desarrollo de esta acción, yo creo que es súper importante. Hoy día estamos dando una señal a la seguridad vial del país. Por lo tanto, con mucha fuerza, apruebo este artículo, presidente. Don Jaime Mulet. Don Jaime. Perdón, yo no lo voy a fundamentar, tratemos de aprobarlo entero, ¿cierto? Mejor a favor, ¿no? A favor. Don Iván Norambuena. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Y don René Alinco. Apruebo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 a favor, 0 en contra, 1 abstención. Aprobado. Junto con la indicación. Nos queda una parte y después el que... Ay, no me acuerdo, presidente. Sí. Para que no se vayan. Aprobado. Con indicación. Después viene un número 4. Sustitúyase el inciso tercero del artículo 203 por el siguiente. Constituirá infracción gravísima exceder entre 20 y 60 km por hora el límite máximo de velocidad de los artículos 145 y 146 en vías urbanas y entre 20 y 60 km por hora en vías interurbanas. Aquí hay una diferencia. ¿Se vota? Esto en votación, don Marco y la Vaca. Sí, presidente. En definitiva, también en este caso, si es que hemos establecido hoy día que el exceso de velocidad excesivo se establece con una figura penal, creo que hay que establecer además un rango de equiparar el exceso de velocidad en cualquier zona. No al nivel del delito, sino que entre 20 y 60 kilómetros por hora como una infracción gravísima. Tal cual es transgredir en la luz roja, tal cual es pasarse un disco pare. Y ese es el motivo de la indicación. Gracias, presidente. El Ejecutivo quiere la palabra, presidente. El representante del Ejecutivo está solicitando la palabra. Sí, presidente, solamente algo aclaratorio. En rigor es el inciso cuarto del artículo 203, no el tercero como dice el título, es el inciso cuarto del artículo 203. El inciso cuarto. Porque el inciso segundo trata infracciones menos graves, el tercero infracción grave y el cuarto la infracción gravísima. Correcto. ¿En votación, presidente? En votación, entonces. Don Félix. Con diputado González. Si podemos corregir la redacción, porque en ambos casos es 20 y 60, entonces pudiera quedar hasta la coma después de 146, transformarse en punto y quedar hasta ahí. Al igual que la observación anterior del diputado Colomar. 20 y 60, claro, lo mismo, sí. No era necesario urbana, en vía interurbana está de más, sí. Correcto. ¿En votación entonces, presidente? En votación. Doña Jenny Álvarez, a favor. Don Karim Bianchi, don Juan Antonio Coloma, abstención. Don Eduardo Durán, don René Manuel García, don Félix González, don Javier Hernández, don Marcos y la Vaca. A favor. Don Jaime Mulet. A favor, presidente. Don Iván Norambuena. Abstención. Don Leopoldo Pérez. A favor. A favor. Don Jorge Sabaj. Y don René Alinco. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 a favor, 0 en contra, 1 abstención. Aprobado el 203 y despachado el proyecto. Sin embargo, queda unos acuerdos por adoptar el presidente. A ver, indicaciones parlamentarias. Entonces se retiraron todas las indicaciones parlamentarias. Diputada informante, doña Jenny Álvarez. A ella le toca. Sí, le toca a ella. Porque por orden de arriba, uno de arriba y otro de abajo. Le toca a ella.
Sí. No. Yo informé Sí. el anterior. Ya, nos acordamos la próxima semana al diputado informal. Pero que el diputado informante puede ser para la próxima semana. Sí, así es. Ahora le corresponde por orden a doña Jenny Álvarez. De todas maneras, están los canales de televisión afuera, los que quieran hablar. Ya, y corresponde, presidente, a ver, ¿dónde están? Corresponde otorgar, ¿me sacaste unos papeles? Corresponde otorgar plazo para las indicaciones en un proyecto que es para impedir el acceso al adulto mayor en el transporte colectivo mayor. Plazo para indicaciones, este proyecto fue aprobado, eso es, en general en la sesión pasada, la sesión del día 3. Esto es para sancionar a quienes dificultan o impidan el acceso de adultos mayores y personas con discapacidad a servicios de transporte público remunerado de pasajeros, que es el próximo proyecto a discutir ahora. Y además de trabajarse una indicación, un texto base de trabajo de unos proyectos refundidos, que se refieren a consagrar como causal de inhabilidad moral para la obtención de licencia a conducir profesional el contar con antecedentes penales por delito de connotación sexual. Eso sí, están todos acá, incluyendo el de Constitución. De manera que también hay que trabajar en el texto refundido de este último proyecto que tenemos en tabla. Eso es. ¿Acordado, presidente? Se acuerda. Hasta la próxima sesión. La próxima sesión la haremos, no vamos a sentar en Santiago. No sé. No. Usted me dirá. Podríamos hacer el lunes en Santiago, 3:30. Diputado Norambuena, ¿le parece 3:30 el lunes en Santiago? No, es por la horario de la bien. Porque hay, mira, tenemos varios proyectos, ya los enumeró el secretario, y estamos, o sea, no es que queramos estar contra el tiempo, pero si podemos aprovechar el día lunes y el martes. Hasta el lunes las indicaciones, martes ya perfecto. comparado. Ya perfecto. Eso, Listo. Acordado así, presidente. Listo. ¿Se acuerda? Thank you.